Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios desde ahora y para siempre. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien adoramos, a quien servimos, sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Amén. ¿Cuántos se sienten victoriosos? Amén. A pesar de los problemas, a pesar de las vicisitudes, en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Hay una promesa en Pedro, en Primera de Pedro, muy bonita para nosotros, para nuestras vidas, como creyentes, como hijos de Dios. Quiero que me acompañen por favor a Primera de Pedro capítulo 5, creo que es el verso 9. Bendito es el nombre de Jesús. Leámosla desde el versículo 8, por favor. Desde el 6, más bien, hasta el 11, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 11. Amén. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que se humilla delante de Dios, Dios lo exalta. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el que se exalta, el que se engrandece, Dios lo humilla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y al altivo lo mira de lejos. O también otra versión dice que Dios resiste al altivo y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, todos vuestros problemas, vuestros percances, vicisitudes, enfermedades, angustias, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, y Jehová lo reprenda esta mañana. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, nuestro contrario, nuestro enemigo el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Hermanos, como hijos de Dios, como soldados de Cristo, como militantes del ejército de Dios, tenemos una batalla. Y es una batalla espiritual todos los días. Todos los días desde que nos convertimos a Cristo, somos objetivo militar del enemigo. Eres un blanco para el enemigo. El enemigo te tiene la mira porque eres una amenaza para su reino. Porque en ti habita el Espíritu Santo que te da poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En ti habita Cristo. Así que dice: sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y así como Dios tiene sus hijos para cumplir sus propósitos eternos, el diablo también tiene sus hijos, tiene sus sirvientes, sus emisarios. Y los que se complacen ahora en el pecado, a quienes usan para colocarle tramas a los hijos de Dios, para hacerle la vida a cuadritos. ¿Cuánto dicen amén? Espiritual, número 1. Y después obtener el botín en el campo físico. Y dice el versículo 9, referente al diablo: al cual resistir firmes en la fe. Amén. Al diablo no le alarma, no le aterra, no le asusta una iglesia de multitud. Al diablo le aterra, le asusta un cristiano o dos cristianos en santidad, llenos del poder de Dios. Eso sí le da miedo al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquel cristiano que lo resiste firme en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En vuestros hermanos.
que en todo el mundo sufren ataques del enemigo, del adversario, del contrario. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te doy muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por el mensaje que vamos a desarrollar a partir de hoy, el cual coloco delante de ti, Señor. Lo que nos gastemos en tiempo, Señor, haciendo este mensaje, Señor, este domingo, el próximo y el que viene, Señor, colocamos este mensaje delante de ti para que tú te glorifiques. Atamos y reprendemos todo plan y propósito del diablo que quiere levantarse en contra de tu pueblo, en contra del mensaje, Señor. Y oramos para que tú le des a tu iglesia la visión, el propósito de una vida espiritual, firme en la fe, peleando la buena batalla, Señor, perseverando. Gracias, bendito Dios, por tu pueblo. Gracias por la iglesia presente en este lugar, aquí presente o aún a través de los medios, Señor. Te entrego este mensaje y te pido que me unjas con sabiduría, con entendimiento y de nuevo para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre. Úngeme con poder de lo alto, con la unción y el poder de tu Espíritu Santo para destruir las obras de maldad, para predicar y desenmascarar al diablo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, muchas gracias. Concédele a tu pueblo de nuevo y sabiduría para entender las Escrituras, para que se afirmen en la fe y en las promesas que vamos a aprender, Padre, en este estudio, para que puedan pelear y salir siempre victoriosos en esta buena batalla, Padre, la batalla de la fe, en la cual tú nos has hecho más que vencedores. Y somos victoriosos por aquel que nos amó, Señor, por aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, por aquel que a todo principado y potestad triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. Gracias por este mensaje y gracias por esta palabra que tú nos das el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos rodeados en este campo material de un mundo invisible. Tú ves lo material, lo que tienes delante de los ojos, puedes tocar lo que palpan tus manos, pero en realidad hay un mundo espiritual invisible, al servicio del mal o al servicio del bien. Lo importante es que tú y yo, aunque estamos en la carne, aunque andamos en la carne, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Desde el momento que tú te convertiste a Jesús, desde el día que tú abandonaste la religiosidad y te convertiste en hijo de Dios y por tanto en soldado de Cristo, eres un objetivo militar para el diablo. El diablo te quiere, pero ver muerto, ver derrotado, ver destruido. Pero Cristo nos ha dado promesas excelentísimas en su palabra, las cuales confirman de que tú y yo hemos vencido porque Cristo venció. ¿Cuántos dicen amén? Estamos rodeados de este mundo espiritual y dice la Escritura en Corintios, 2 Corintios capítulo 10, 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros somos militantes. Y Jehová es el rey de los escuadrones de los ejércitos de Jehová. Por eso él se llama Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Amén. Él tiene un ejército en los cielos, ángeles, arcángeles, que son guerreros. Tú lo vences por aquel que venció por ti. Y estamos militando en esta carne. Estamos viviendo en este cuerpo de muerte, pero no actuamos, no reaccionamos ni militamos según la carne. El apóstol Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, óigase bien,
las armas, es decir, que tú y yo tenemos armas espirituales y no son carnales. Y estas armas espirituales dice que son poderosas en Dios. ¿Son qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas demoníacas, propósitos del maligno, derribando argumentos, óigase bien, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuántos dicen amén? El tema que vamos a desarrollar a partir de hoy, mis hermanos, concierne mucho con guerra espiritual. Concierne mucho a la identidad en Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Qué armas poseemos en Cristo? ¿Qué posición tenemos en Cristo? ¿Qué promesas tenemos en Cristo que nos hace victoriosos, que nos hace más que vencedores? Vamos a enfocar mucho este estudio en la armadura de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a conocer a fondo quién es nuestro enemigo, cómo opera nuestro enemigo, cómo está distribuido su reino. ¿Cuándo dicen amén? Como soldados tenemos que conocer muy bien estratégicamente contra qué o contra quiénes o contra quién estamos luchando. ¿Cuándo dicen amén? La armadura de Dios, mis hermanos, la encontramos en Efesios capítulo 6. Quiero que me acompañen, por favor, a Efesios capítulo 6, versículo 12. Creo que es hasta el 18, hasta 20. Bendito es el nombre de Jesús. La armadura de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, estaba pronto a ser sacrificado. Esto fue alrededor del año 62 después de Cristo. Digamos que podría tener unos 70 y pico, 80 años aproximadamente el apóstol Pablo. ¿Ok? Y en Efesios capítulo 6, él está pronto a ser ejecutado. Él está en la cárcel. Lo está custodiando un soldado romano. Y él empieza a ver a aquel soldado parado ahí, en la reja, al lado de la reja donde estaba él, encarcelado, listo para ser ejecutado. Y empieza a detallar los componentes de la armadura de un soldado. Empieza a apreciar que este soldado tiene un escudo, que este soldado tiene un yelmo en su cabeza, el soldado romano. Tiene la coraza en su pectoral que le protege el pecho y la espalda. Tiene una espada en su mano o en su vaina, pero tiene una espada. Ese soldado tiene un calzado especial. Y entonces él empieza a ver lo físico y lo traslada al mundo espiritual. Y él empieza a entender que nosotros somos militantes, que somos soldados de un ejército. Dios tiene su ejército bien distribuido en los cielos. En el cielo, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, principados, potestades. Que dice Colosenses capítulo 1:15. Miremos, por favor. Dios tiene su ejército bien distribuido en el cielo. Tiene tronos, tiene dominios, tiene principados, tiene potestades, tiene dominios. Colosenses capítulo 1, 15, 16. Todos al servicio de Dios. En el cielo. Hay unos también designados aquí en la tierra como los dominios. Pero hay unos designados en el cielo como principados y potestades. Hay ángeles en el cielo que sirven a Dios y traen respuestas a las oraciones que tú haces aquí en la tierra. Pero también tiene arcángeles que protegen el trono de Dios. Querubines que protegen el trono de Dios. Y arcángeles que guerrean en los aires para que las respuestas de las oraciones lleguen a ti.
Amén. Recordemos que el diablo es imitador de todo lo que es de Dios. El diablo también tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores de las tinieblas, tiene huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y tiene demonios, todos a su servicio, porque el diablo no es original, el diablo es imitador. ¿Cuántos dicen amén? Él no crea nada, él inventa, o él más bien imita, él es imitador. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo, volviendo al tema, está presto a ser sacrificado, está próximo a su ejecución. Y empieza a ver la armadura de este soldado y lo traslada todo este uniforme, toda esta indumentaria al mundo espiritual. De hecho, el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, que fue la última carta que escribió, Primera y Segunda de Timoteo, miren lo que dice, hermanos. Quiero que me acompañen, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Y dice aquí: he peleado la buena batalla. O sea que él se cree también un militante del ejército de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y qué bueno nosotros al final de nuestro día decir: he peleado la buena batalla, porque he sido un buen soldado de Cristo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Porque al diablo se resiste firme en la fe, firme en las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Cristo viene por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, en Efesios 6, capítulo 6, versículo 10, concerniente al tema de la armadura de Dios, el apóstol Pablo, como un soldado, y como te ve a ti y a mí como un soldado, y a todos los que aceptamos a Cristo como militantes del ejército de Dios, dice: por lo demás, hermanos míos. Esto no es para el católico, ni para el testigo de Jehová, ni para el mormón, ni para ninguno que sea del ejército de Cristo. Es para los hermanos en Cristo, los hermanos en la fe, los que guardan la fe, los que guardan las promesas. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué leímos en Corintios? Que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios. Tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Recuerdan? Al cual resistir, firmes en la fe. Vestir de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Recordemos que la palabra dice en 1 de Pedro que el diablo, capítulo 5, 8, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos dicen amén? Pero a ese mugroso, cochino diablo, mentiroso y embustero, hay que resistirlo firme en la fe. Como dijo Jesús: escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Es así que lo resistimos, porque Él te va a tentar. Él va a venir a ti como el tentador, como el engañador, como el padre de mentira. Pero si tú conoces las Escrituras, si tú conoces la verdad y la palabra, lo puedes resistir firme en la fe. Qué pena, diablo. La Biblia dice: escrito está. ¿Cuánto dicen amén? Vestidos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, verso 11, contra todas las acechanzas del diablo. Todas las estrategias, los planes macabélicos que vienen contra tu vida. Versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Mira que eres un imitador. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira, pero también lo llama como el príncipe de la potestad del aire en Efesios capítulo 2.
Véase Efesios capítulo 2, versículo 2. Él es el príncipe de la potestad del aire. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios. Y ahorita vamos a ver qué es la armadura. Por tanto, le dice a los creyentes, a los hermanos, tomen la armadura, y no la armadura, sino toda la armadura de Dios, para que podáis, otra vez dice, resistir. Si resistimos, porque el diablo está en continuo ataque. ¿Cuánto dicen amén? Y si tú tomas la armadura, vas a poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado el día, habiendo acabado todo, vas a estar firmes. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos cristianos que andan por ahí derrotados. El diablo me atacó. ¿Quién es el diablo? Si la Biblia dice en Romanos capítulo 16, 20, que el Dios de paz ha aplastado en breve a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Quién es el diablo para derrotar a un cristiano? Si en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Si hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y si Cristo venció en la cruz, tú venciste juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, verso 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a más adelante a estudiar parte por parte qué es la armadura de Dios. ¿Y qué hace referencia cuando dice ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia? Son partes de la armadura. Y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí vemos ya tres partes de la armadura de Dios. Dice, ceñid los lomos con la verdad, el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. 2. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 4. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Este es el escudo de la fe, la palabra de Dios. La fe, la fe. La fe confesada, la fe creída. Tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, con las promesas de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación. Ya viene como el sexto, ¿no? Y la espada del Espíritu, séptimo. Esa sí es la palabra de Dios, la palabra confesada. Es la única arma ofensiva. La fe es un arma defensiva. Escrito está. Cuando te viene el dardo a la mente, tú dices, escrito está, diablo. Lleva cautivo todo pensamiento y sácalo fuera de tu mente. Porque le dices al diablo, ahí, escrito está. Con la fe lo resistes, pero con la espada lo atacas. ¿Cuántos dicen amén? Y es por la palabra que vencemos. ¿Cuántos dicen amén? Y por la sangre del Cordero. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Número 8, la oración es importante, mis hermanos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay que orar en lenguas también, los que tienen el bautismo en lenguas, en fuego. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por los hermanos, por el pastor, por la esposa del pastor, por los hijos del pastor, por los hermanos en la fe. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, porque él estaba preso, obviamente, y que con denuedo de a conocer el Evangelio, el misterio, dice el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Cuánto dicen amén? El cristiano tiene que hablar, el cristiano tiene que testificar de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? De todo lo bueno que Cristo ha hecho en tu vida. Te dio salvación, te dio vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Te provee, te cuida, te protege. ¿Cuánto dicen amén? Mis hermanos, la armadura de Dios no es algo que tú y yo nos ponemos antes de ir a hacer guerra espiritual o echar fuera un demonio.
Hay gente que dice, me voy a poner la armadura. No, la armadura tiene que estar allí puesta. Eso no es quitársela y se la vuelve a quitar. No, tiene que estar allí. Es algo vivencial, es algo que se vive diariamente. Es una forma de vida que caracteriza a todos aquellos quienes viven su vida de acuerdo a la palabra de Dios, a las instrucciones divinas. A quienes dependen de Dios y no de ellos mismos para vivir. La lucha del cristiano, mis hermanos, contra fuerzas de maldad, contra las fuerzas del maligno, no ocurre en una sección de exorcismo o de liberación solamente. Ocurre en nuestro diario vivir. Cada momento que salimos a la calle, cada momento que tú te levantas, empieza una guerra espiritual. El diablo, recordemos, como dice la palabra, anda suelto, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. En Job capítulo 1, Dios le pregunta al diablo de dónde vienes, y dice, de rodear el mundo y andar por él. Veamos Job capítulo 1, creo que es el verso 6. Es antes de Salmos, por favor. Mire que Dios le pregunta al diablo, a Satanás, y Jehová lo reprenda, porque una vez vinieron todos los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás, porque Satanás es hijo de Dios. Un hijo desleal, desobediente, un hijo perdido, un hijo por creación. Nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción. ¿Cuántos dicen amén? Por redención. Porque Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir con su preciosa sangre. Y dice Job capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Dios o delante de Jehová todos los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová al diablo, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le responde el diablo? De rodear la tierra y de andar por ella. Así que el diablo, mis hermanos, él no está en el infierno. Él está en cualquier lugar. A él ya le fueron a decir que aquí estamos predicando contra él. Ya sus emisarios, los demonios, ya le informaron. El pastor John Jaime Oliveros está hablando mal de ti. Ya le fueron a chismosearle. El diablo no lo sabe todo, mis hermanos. El diablo no puede leer la mente. Pero el diablo te observa. El diablo tiene emisarios, tiene ángeles caídos que están diariamente observándote para ir a contar al diablo. Esas son las huestes de maldad o los demonios. Ya otra cosa son principados que tienen gobierno o su eje de acción sobre un país, por ejemplo. Gobernantes sobre una ciudad. Potestades sobre un continente. Huestes de maldad. En cualquier lugar en los aires. Huestes de maldad. Provocan accidentes, asesinatos, están en los prostíbulos, donde se expende vicio. Son huestes de maldad, demonios. ¿Y dónde operan? En los aires. Operan en los aires. Son seres espirituales, son seres inteligentes, pero están vencidos por la sangre del Cordero. El diablo, mis hermanos, como dice Pedro, anda como león rugiente alrededor de ¿quién? De la iglesia, buscando a quien devorar, buscando a quien le dé el papaya. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Nunca se le olvide eso. Hay que orar. Jesús constantemente decía, velad. Es importante que el cristiano vele, que el cristiano ore. Es como un vigía, como un guarda, alguien que está custodiando un batallón y está en una garita que le llaman una torre. Pues en el ejército, yo fui militar, pertenecía a la infantería marina. Hay garitas, y en las garitas está el soldado, y el soldado está con su arma lista, su arma presta para cualquier cosa que vea rara, está autorizado para disparar. Y ese soldado en esa garita, en esa torre, no se puede dormir, porque el día que se duerma le hacen consejos de guerra, o sencillamente pueden bajarlo, pueden eliminarlo.
Así que el cristiano que no vela, le pasa lo mismo. Somos soldados, no olvidemos, somos militantes del ejército de Dios. El cristiano no puede bajar la guardia en oración. El cristiano no puede bajar la guardia en la lectura de la palabra. El cristiano no puede bajar la guardia en la consagración, en la santidad, en el ayuno, en guardarse para Dios. Porque hay uno que no duerme y que va a buscar acomodar lugar tu caída. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, cada día tenemos una lucha contra huestes de maldad, contra demonios, contra el mismo diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El cristiano que conoce su identidad o su posición en Cristo tiene la ventaja. Otra cosa importante. Hay gente que dice: yo soy cristiano, pero se enreda en los negocios de la vida. Hay cristianos ya metidos en la política. Hay cristianos ya metidos en las cosas del mundo, donde hay corrupción, donde hay cosas que realmente no competen a los hijos de Dios. El mismo Pablo, en 2 Timoteo, creo que es capítulo 2, versículo 4, dice que ninguno que milita, óigase bien, somos soldados, somos militantes. Y dice: ningún hermano, ningún cristiano que milita, porque tú y yo estamos militando en el ejército de Jehová de los ejércitos. Y ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida, al fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? Por soldado. Aquel que lo tomó por soldado. Cuando tú te haces cristiano, tú te conviertes en un soldado de Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú, por el Espíritu Santo te redarguye de juicio y de pecado, tú te conviertes en un hijo de Dios, y por tanto Dios te viste de guerrero, te viste de santidad, te viste con la armadura de Dios para que estés protegido, y tú sales a la calle y eres un blanco del enemigo. Por eso, mis hermanos, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si tú estás sentado o si estás escuchando este mensaje, tú eres un soldado de Cristo. Si has nacido de nuevo, tú eres un soldado de Cristo. Abandonaste un reino para ingresar a un verdadero reino, el reino de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo declarar, mis hermanos, o cómo vivir la armadura de Dios? Hoy vamos a hacer solamente la introducción. Creo que vamos a estudiar solamente el versículo 10 hasta el 11 o el 12 más o menos, porque es un tema extenso. Y quiero que este mensaje quede bien claro. Es importante que tome nota, que repasemos en casa, porque aquí hay mucho por rescatar. Del versículo 10 al 18 hay mucho por rescatar, al 20 mejor dicho, ¿ok? Concerniente a la armadura de Dios. Pero ¿cómo declarar y cómo vivir a diario la armadura de Dios? En el versículo 10 al 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada día, mis hermanos, tú y yo tenemos que fortalecernos en Cristo. ¿Cómo nos fortalecemos en Cristo? La oración, mis hermanos. Leyendo la Biblia, la palabra de Dios, apropiándonos de las promesas, creyendo lo que la Biblia dice acerca de mí, haciendo lo que la Biblia dice que tienes que hacer. Si es el caso que tú estás leyendo la Biblia y la Biblia te señala un pecado, confiésalo y apártate y aprópiate de las promesas. Fortalécete cada día en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios. Oiga lo que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, conocemos a Dios o a Jesucristo como el Todopoderoso. Cuando Él dice: yo soy el Alfa y la Omega. El Alfa es la primera letra del alfabeto griego, y la Omega es la última letra o palabra del alfabeto
del alfabeto griego. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. ¿Quién dice? El Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Te puede fortalecer en el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19, 15 dice que de la boca del Todopoderoso, de la boca del Cordero de Dios, sale una espada aguda de 2 filos para herir con ella a todas las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El diablo tiene poder, sí, pero lo tiene limitado. Así como el diablo es un señor, sí, pero Jesucristo es el Señor de señores. El diablo tiene poder, sí, pero limitado. Jesucristo es el Todopoderoso. No hay poder que le iguale a su poder. ¿Cuántos dicen amén? Primero de Crónicas capítulo 29, versículo 12, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Una cosa es que Dios, cuando creó a Luzbel, al querubín, que más adelante vamos a estudiar, Dios le entregó las riquezas. Lo creó a él y le entregó los diamantes, las perlas, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro. Y aparte de eso le entrega la música. Primores de tamboriles, flautas y arpas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Pero de Dios es la riqueza. Dios dice en su palabra en Ageo 2:8: mía es la plata, mío es el oro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice en Segunda de Crónicas capítulo, Primera de Crónicas 29:12: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que Dios les ha dado poder? Amén. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo: he aquí os doy potestad, es decir, poder, autoridad, de hollar. ¿Qué es hollar? Pisotear, hollar serpientes, demonios, y escorpiones, serpientes, Satanás, perdón, demonios, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos dicen amén? Ay, me da miedo el diablo, el coco. No, hermanos, el que es nacido de Dios. Apunte esa promesa, primera de Juan capítulo 5:18. El que es nacido de Dios, Dios lo guarda. Esto es pura identidad. El que es nacido de Dios. ¿Cuántos nacieron en Dios? Amén. ¿Cuántos nacieron de nuevo? ¿Cuántos son espirituales? ¿Cuántos nacieron de nuevo del Espíritu? Amén. Bueno, entonces el que es nacido de Dios, Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El maligno no puede tocar a un hijo de Dios, al menos que Dios se lo permita. Dios le dice a Satanás: toca a mi siervo Job, pero no toque su vida, no toque su alma. Toca todo lo que posee: su esposa, sus hijos, sus posesiones, sus vacas, sus riquezas, pero no lo toques a él, no toques su alma. Le dio lepra, casi se muere. La mujer le decía: aún así tú, rascándote con ese tiesto, bendices a tu Dios, porque en todo Job bendijo a Dios. Y dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, y en todo Job agradó a Dios, bendijo a Dios. Y la mujer le decía: maldice a tu Dios y muérete. Tremendo, qué mujer. Y le dice: como a cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Recibiremos de Dios el bien, y eso no solamente el mal. Y en todo Job agradó a Dios y lo bendijo con sus labios. Aún estando en la inmunda, estando allí en la peor situación de su vida, había perdido todo, y él bendijo a Dios, porque Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque él sabía que las riquezas y la gloria proceden de Dios.
Y dijo, y tú dominas sobre todo, dijo el apóstol, no, dijo Salomón, perdón, en el momento cuando inauguró el templo, hijo de David. Las riquezas y la gloria, primero de Crónicas 29:12, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Salmo capítulo 18 del 1 al 3 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Apunten esas promesas, mis hermanos. Dios nos fortalece. Y cada día tienes que fortalecerte en Dios, en las promesas de Él. Es la mejor herencia que Él ha dado a sus hijos, su palabra. Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, porque Él se gozó. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Salmo capítulo 31:3. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmo 46 del 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, Él le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Invocará a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué le pasó a Job? Job tuvo siete veces más posesiones, riquezas, que lo que tenía antes, después de que el diablo lo tocó. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor Él es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cristo está en nosotros, y es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. El príncipe de este mundo es el diablo, y Jehová lo reprenda, y está vencido. ¿Cuánto dicen amén? Romanos capítulo 8, versículo 37, dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel, o por medio de aquel que nos amó. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira la recomendación del apóstol Pablo a los de la iglesia de Corintios. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. Excelente promesa. Amén. Todo esto tiene, mis hermanos, repercusión de vida eterna. Cuando el apóstol Pablo, mis hermanos, estaba a punto de ser ejecutado, dijimos que él estaba en una cárcel, estaba siendo custodiado por soldados romanos, y es cuando él observa toda la vestidura de aquellos soldados y cómo ellos vestían como guerreros. Y él podía observar que estos soldados romanos estaban bien preparados y equipados para hacer frente a sus adversarios, a sus enemigos. Jesús hacía mucho énfasis, dijimos, en el hecho de estar vigilante, de estar despiertos, cuando decía a sus mismos discípulos en repetidas ocasiones, velad y orad. Apunte la cita, Mateo 26:41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, pero la carne es débil. Hay gente que se le empieza a hablar la palabra y de una le coge sueño. De una empiezan a mí me pasaba cuando estaba nuevito en el Evangelio, porque era por falta de oración, de ayuno. Entonces empezaba a escuchar la palabra o empezaba a leer la Biblia y me quedaba dormido ahí, encima de la Biblia, porque la carne es débil. El espíritu quería aprender o quiere aprender de Dios, pero la carne es débil.
A muchos hermanitos les cuesta levantarse un domingo y los abraza Sabanás. Y ahí los abraza Sabanás y no se quieren levantar. La carne es débil, pero el espíritu de la verdad está dispuesto. Por eso hay que velar y orar. Apúntese Mateo 25:13, Mateo 24:42, Lucas 21:36. Y de hecho, para la venida de Cristo tenemos que velar también, para que ninguno tome tu corona. Velad. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra y estar en pie en aquel día delante del Hijo del Hombre. Efesios capítulo 4:22, que es importante también para fortalecernos en el Señor, es despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre que está viciado, que cuando peca le da respiración boca a boca y vuelve a levantarse el viejo hombre. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios: en cuanto a vuestra vana pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, del hombre carnal, de la naturaleza pecaminosa carnal que quiere levantarse de vez en cuando. El apóstol Pablo dice: despojaos del viejo hombre. Tenemos dos naturalezas, la del hombre viejo y la del hombre nuevo, creado a la imagen de Cristo en nuestro interior. A quien tú alimentes, ese va a perseverar, ese va a prevalecer sobre el otro. Dice Pablo entonces: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el versículo 24 dice, de Efesios 4, 22, 24 dice: y vestidos del nuevo hombre. Mira, hay un viejo hombre y hay un nuevo hombre en nuestro interior. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese viejo hombre está viciado. Pero Pablo dice en el versículo 24: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? También el apóstol Pablo hacía mucho énfasis en este aspecto y animaba también a los fieles y creyentes a que velaran, ya que estamos rodeados, mis hermanos, de un enemigo invisible, y no solamente uno, sino muchos, los demonios, y son invisibles, y no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 2 Corintios capítulo 2:11, el apóstol Pablo dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Tesalonicense dice: no deis lugar al diablo. Pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y el mismo Pablo en Corintios, creo que es 2 Corintios, el diablo no descansa, él es insistente. Dice 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo es terrible, mis hermanos. Dice el versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mira que el diablo imita, el diablo se disfraza con el fin de lograr sus propósitos. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
En vista de las acechanzas y de las manipulaciones o maquinaciones del diablo, debemos, mis hermanos, cada día fortalecernos en Dios, Amén. en la oración, en el ayuno, en el estudio y en la meditación de la palabra de Dios. Por eso dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos. Así empieza la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Versículo 12. Aquí sí es importantísimo también. Y es cómo conocer al enemigo. Cómo está distribuido su reino. Cómo opera el enemigo. En el ejército, por ejemplo, los grandes estrategas militares, o antes de ir a una batalla o una guerra, primero estudian las posiciones del enemigo. ¿Qué armamento tiene? ¿Qué municiones tiene? ¿Cuántos hombres tiene? El ejército, la fuerza aérea, la infantería marina, estudian bien al enemigo antes de realizar un ataque. Estudian bien. Conocen su campo de acción. Lo mismo el creyente, lo mismo en el campo espiritual. El creyente debe de saber cómo opera el enemigo, cómo trabaja el enemigo, cuáles son sus estrategias, sus maquinaciones. Amén. Y por eso en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es contra el vecino. No es contra el papá ni contra la mamá. No es entre hermanos. No es entre amigos o enemigos. La lucha no es física. La lucha es en el campo espiritual. Cuando luchamos en el campo físico y dejamos de lado el campo espiritual, el diablo se ríe de nosotros. Cuando se levanta el esposo contra la esposa y los dos se ponen a pelear, el diablo se ríe, él se alimenta de eso. De la discordia, de la ira, de las contiendas, de las divisiones. Ese es el alimento de él. Pero cuando tú entras al campo espiritual, avergüenzas al diablo. En una batalla hay que tomar autoridad, número uno en el campo espiritual, y después si ve y recoge el botín. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Oiga, la lucha nuestra, la diaria, no es contra carne y sangre. No es contra papá, ni mamá, ni contra hermano, ni contra pariente, ni vecino, no. No es contra carne ni sangre, sino contra principados. Hablamos de seres espirituales, de mucho poderío, que no excede el poderío que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver las promesas ahora. Amén. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que leamos, por favor, unas promesas que nos van a servir bastante. A ver, Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos a tomar nota, por favor, que esto te va a servir mucho en la guerra espiritual. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice el Señor en su palabra: he aquí os doy potestad. ¿Qué es potestad? Es poder. Potestad es autoridad. He aquí os doy potestad de hollar, de pisotear. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 16, 20 dice que el diablo está debajo de vuestros pies. Ahí lo colocó Cristo cuando venció en la cruz. Amén. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Y dice, he aquí, en Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad de pisotear, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Mire qué dice, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto lo hacían los apóstoles, lo hacían los discípulos de Cristo, pero todo aquel que creyere, dice en Marcos 16, verso 17, estas señales seguirán, apunte la cita por favor, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creyeren, no solamente a los apóstoles, no solamente a los pastores, a los ministros, que pueden echar fuera demonios. En la Iglesia Católica solamente, según ellos, está autorizado para hacer un exorcismo el cura, no más. Los feligreses pues no tienen autoridad. Pues si andan en envidias, en bochinches, en trago, en adulterio, ¿qué autoridad van a tener? Ni los curas tampoco. Están en lo mismo. Hasta violando niños. Aquí Dios está hablando, Jesucristo está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles. Y Dios les da autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad. Alguien podría decir, no, esta autoridad solamente es para los pastores. Y hay gente que se toma esta promesa y dice, esto es solamente para los ministros. Usted no puede meterse con el diablo. Usted no puede tocar el reino de las tinieblas porque el diablo te arremete y te ataca. Cuando Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen, a toda la iglesia. O sea, el ministerio de liberación, de echar fuera demonios, de sanar enfermedades, es para todo creyente, no es para un grupo de personas en especial o específico, es para todo aquel que creyere. Leamos qué dice Marcos capítulo 16, 17. Bendito es el nombre de Cristo. Mira cómo el Señor te está dando identidad, ¿verdad? Te está dando posesión y posición en Cristo. Amén. Marcos capítulo 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen en Jesucristo? ¿Cuántos nacieron de nuevo? Amén. Estas señales seguirán a los que creen, a la iglesia en general. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, bautismo en fuego. Tomarán en las manos serpientes, sinónimo de Satanás, serpiente antigua. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos dicen amén? A ver, me acuerdo otra cita. Juan 14, 12. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí dice Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago. ¿Qué hizo Jesús? Sanó enfermos, echó fuera demonios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tú también puedes hacerlo. Se manifestó un demonio en la casa, llamemos al pastor. No, tú puedes hacerlo. Hemos sido tú y yo bañados y comprados con la misma sangre, y hemos sido sellados con el mismo espíritu. No es que yo tenga más autoridad que tú eres oveja, que tú que eres oveja que estás en la silla. Tienes la misma autoridad que tengo yo o cualquier persona que creemos que Jesucristo es el Señor. Y es en mi nombre, es en el nombre de Cristo que echaremos fuera demonios y hablaremos nuevas lenguas. No, es que me da miedo que el diablo después la tome contra mí. No, el que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Es cuestión de identidad, mis hermanos. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué poseemos en Cristo? ¿Qué herencia tenemos en Cristo? ¿Qué armas poseemos en Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Miremos Marcos capítulo 3, 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Esto es para que no te dé miedo el diablo. ¿Lo encontraron? Dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
¿Cuántos dicen amén? Pero recordemos que también, no solamente para los apóstoles, o los que estén en la autoridad, sino para todo aquel que creyere. Todo aquel que creyere, esta señal le seguirá. En mi nombre echará fuera demonios, hablará nueva lengua, pero ya sabemos. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. En Efesios capítulo 6, 12, dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo, mis hermanos, nos indica claramente que el conflicto con el diablo es un conflicto espiritual. Y por lo tanto, ninguna arma material puede usarse contra nuestro enemigo. Ninguna arma material puede emplearse con efectividad contra él y contra sus demonios. Por eso las armas de nuestra milicia, dice en 2 Corintios capítulo 10:3, no son carnales. Las armas de nuestra milicia dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. He aquí un arma muy letal, la espada de dos filos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta el fondo, hasta partir el alma, y discierne hasta la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el profeta Jeremías, que es como fuego, que es como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice Isaías que la palabra de Dios es como la nieve que desciende del cielo y como la lluvia que desciende del cielo y riegan la tierra y da pan y fruto al que come. Así es la palabra que sale de mi boca. No saldrá de mí sola ni volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual yo la envié. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apúntense la cita, Isaías capítulo 55, 10, hasta el versículo 11. Y apúntese Jeremías capítulo 23, 29, cuando dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume. ¿Cuántos dicen amén? Tienes un arma potente, poderosísima, a tu servicio. Pero la gente la tiene como agüero en la casa abierta en el Salmo 23. Y delante de ella toman, rumbean, se embriagan, fornican. Eso no sirve ahí para nada. Esa palabra está hablando, está viva. Y algún día le voy a decir: mi boca estuvo abierta en tu casa y nunca me escuchaste. No es el que diga, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un enemigo invisible, mis hermanos, y ese enemigo es Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenda, y aún todos sus demonios que están bajo su servicio, bajo su dominio. Y dice la Biblia que no debemos ignorar sus maquinaciones, ya que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y su propósito firme es mentir, engañar, hurtar, matar y destruir. Ese es su propósito. El propósito del diablo es destruir. Él es padre de mentira, él miente desde el principio. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo es la verdad, su palabra es la verdad. No debemos ignorar, mis hermanos, las maquinaciones del enemigo. La palabra misma nos enseña que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, la cual es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, como confirma 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15.
Juan 10:10, apúntenlo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. En Mateo 16:18-20, Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Pero Pedro no es la cabeza de la iglesia, es Cristo, obviamente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, lo que él acabó de confesar, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien, Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre que te lo reveló. Y desde ahora te digo que tú eres Pedro, piedra, sobre esa confesión sólida como la piedra que acaba de hacer de que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que está fundamentada la iglesia, no sobre Pedro. Una mala interpretación de la iglesia católica. Es sobre la confesión que acaba de hacer Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa confesión que es Cristo, que se edifica y se fundamenta la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Más adelante recordemos que Pedro lo negó 3 veces. ¿Y cómo Dios va a fundamentar su iglesia en un hombre que lo negó 3 veces? No tiene sentido. ¿Ok? Cuando luchamos, mis hermanos, contra carne y sangre, luchamos en el bando equivocado. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Es decir, dijimos que no es el marido contra su mujer, ni la mujer contra su marido, ni es el padre contra el hijo, ni el hijo contra el padre. No es contra nuestros semejantes, sino contra Satanás y sus demonios. La batalla la tenemos entonces, mis hermanos, es en el campo espiritual. Ahí es donde tenemos que ganarla. Y Dios nos ha dado armas espirituales poderosas, las cuales debemos conocer y usar guerreando con ellas en el campo espiritual, no en el campo físico o humano, ni carnal. Apúntese 2 Corintios 10, del 3 al 6, que habla de las armas espirituales que Dios nos ha dado, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la palabra de Dios es vida y es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20, 15. Vemos que en nuestras batallas, en nuestras luchas, no somos nosotros los que peleamos, sino que es Jehová el que pelea por vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú vas en el nombre de Jesús a arremetir al diablo, tú no vas en tu nombre, tú no vas en tus fuerzas, tú vas en el nombre de aquel que te envió. Por eso dice: en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. ¿Cuántos dicen amén? Segundo de Crónicas capítulo 20, 15 dice: y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, que era el rey del norte en aquel tiempo, porque el reino de Israel estaba dividido en 2 reinos: el del sur, que lo tenía el rey Acab, esposo de la maligna Jezabel, que había matado todos los profetas de Dios, solamente había quedado Elías. Y estaba el reino del norte, que era comandado por el rey Josafat. Y en una batalla dice: oí Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis. Mira esta promesa tan hermosa: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Porque es Jehová el que pelea nuestras batallas. No habrá para qué peleéis vosotros, en este caso. Parados, estad quietos. Miren la promesa: parados, estad quietos, y ved la salvación
de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Me acabo de acordar de Deuteronomio capítulo 20, versículo 3 al 4. Deuteronomio capítulo 20 del 3 al 4. Leámosla desde el 2, por favor. Y cuando os acerquéis para combatir, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os asoléis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Cuánto dicen amén? Es Jehová Dios que pelean contra vuestros adversarios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tú solamente confía en Dios, espera en Él, confiesa la palabra, cree la palabra y verás la salvación de vuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Romanos 8:31 dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra lucha, mis hermanos, es en el campo espiritual, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad o demonios en los lugares celestiales. Amén. Es decir, en el primer y segundo cielo. Satanás, el diablo, tiene su imperio bien distribuido. Y recordemos que él no es omnipresente. El diablo no puede estar en varias partes a la vez. Él no es omnipresente. Dios sí es omnipresente. Él tampoco es omnisciente, es decir, no todo lo sabe. No todo lo conoce. No es omnisapiente. Él no todo lo sabe. Y por tanto, Él no lo sabe todo. Ni mucho menos puede leer, como dijimos, nuestra mente. Pero conoce algunas cosas nuestras porque Él nos observa. El diablo tiene emisarios bien distribuidos por todo el mundo, que son los llamados demonios, que están a su servicio de día y de noche, y que le dan cuenta a él de todo lo que se hace y se mueve en el mundo entero. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Recuerdan? Ellos estaban en el Edén. Y cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron el señorío de toda la tierra. ¿A quién? Al diablo. Eso pasó. En el momento que Adán y Eva pecan, porque Dios le había al hombre dado el señorío de toda la tierra. Y cuando el hombre peca contra Dios y transgrede su mandamiento, le devuelve todo al diablo, se lo da al diablo. Por eso en Lucas 4 y en Mateo 4, cuando Satanás quiso tentar a Jesús, y vino el tentador, dice la Escritura, para tentarle. Después de que Cristo había ayunado 40 días y 40 noches, dice que vino el tentador para tentarle y le dice: di esas piedras que se conviertan en pan. Jesús, obviamente, por obvias razones, 40 días y 40 noches ayunando, obviamente tenía hambre. Y le muestra unas piedras y le dice el diablo a Jesús: di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús podía hacerlo. Si eres el Hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Y en Mateo 3 había una voz del cielo que había dicho: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, como hijos de Dios. Pero pecaron. Y al pecar dejaron de ser hijos de Dios y se convirtieron en creación de Dios. Lo mismo que hizo hacer el diablo con Jesús en el desierto. Y lo tentó. Pero Jesús le dijo: escrito está. ¿Para qué hizo esto el diablo?
para sabotear el plan de salvación. Más adelante, como Jesús le respondió con la palabra, le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Lo llevó a una parte muy alta, a un pináculo muy alto, y le dijo: échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso está escrito en la Biblia. Es decir, que el diablo también conoce la Biblia. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Pero me llama poderosamente la atención este versículo de Lucas capítulo 4, versículo 5 y el 6. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un instante, en un momento, todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró el diablo a Jesús? Todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, de estos reinos de la tierra, del mundo, los gobiernos. Ahí está metida la política y todo eso. Todas las riquezas, todo el mundo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, ¿qué? Me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Quién le entregó al diablo toda esa potestad, toda esa gloria de los reinos y del mundo? Adán y Eva cuando pecaron. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso el apóstol Pablo, mis hermanos, óigase bien, el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 2:4, mire lo que dice. Ya lo anunciamos anteriormente, pero quiero que entendamos algo. 2 Timoteo capítulo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Porque eso fue entregado a Satanás. Los gobiernos, la riqueza, las cosas del mundo, los negocios de la vida, la política y todas esas cosas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es muy diferente que un hermano de la iglesia que sea abogado se lance de concejal, de alcalde. Bueno, eso puede hacerlo, pero que un ministro de Dios, uno que Dios llamó a militar, a ser embajador de su reino aquí en la tierra, se meta en los negocios de la vida. Eso no está bien visto por Dios. Porque ¿quién entregó al diablo todas las riquezas? Adán y Eva cuando pecaron. Por eso yo no estoy de acuerdo. Yo soy prácticamente apolítico. Yo no la voy con la política, porque son los negocios de la vida, son los negocios del mundo. Que lo haga un hermano de la iglesia, que sea sociólogo, abogado, háganlo. Pero que un hombre de Dios, que fue llamado por Dios como soldado, como ministro de Dios, abandone el rebaño, abandone las ovejas por dedicarse a los negocios de la vida, no está bien. Si le falló a Dios, ¿no le fallará a los hombres también? ¿Ok? Bueno, no sé si dejarlo hasta ahí, mis hermanos, por el tiempo. Voy a leer un poquitico más y ya termino. Así que el diablo, mis hermanos, tiene su imperio bien distribuido. Recordemos que Él no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnisapiente. Dios sí. Él no sabe todo, ni mucho menos está enterado de todo, al menos de que le cuenten sus emisarios. Pero Él conoce todo acerca de nosotros porque nos observa. Tiene demonios comisionados para que te observen, para que te hagan tropezar, para que te desanimen, en fin. La guerra espiritual es la continua batalla entre los ejércitos de Dios y las fuerzas del diablo. El ejército de Dios está formado por sus ángeles, y estos son seres creados por Dios para que le sirvan a Él, estando sujetos a Él voluntariamente. Como espíritus creados, tienen dos características: son eternos y tienen libre albedrío. O sea, libre forma de decidir, libre determinación. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines.
tronos, dominios, principados, potestades, todos al servicio de Dios. Pero dijimos al principio que el diablo también tiene sus emisarios, tiene su ejército bien distribuido. Satanás es un ángel caído que se rebeló contra Dios en el tercer cielo, y de allí, de ese lugar, fue expulsado a la tierra. Se llamaba Lucero, hijo de la mañana, o Luzbel, que al pecar se convirtió en lo que hoy conocemos, Lucifer o serpiente antigua. Un ángel prominente de Dios, descrito también en Ezequiel 28 como un querubín, comparado con el rey de Tiro, y por Isaías capítulo 14-12 como el rey de Babilonia, haciendo alusión de él como Lucero, hijo de la mañana. Pero vamos a dejar hasta allí para continuar la próxima semana y estudiar bien este punto. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Ya la otra semana vamos a empezar a conocer cómo está distribuido el reino de las tinieblas, cómo opera Satanás y sus demonios, cómo entró Satanás en el mundo creado. ¿Ok? Vamos a conocer un poco el enemigo, qué son los principados, qué son las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad en las regiones celestes, los demonios. ¿Dónde y cómo opera Satanás y sus demonios? En los lugares altos. Eso para la próxima semana y más adelante lo que podamos desarrollar. ¿Ok? Y en fin. Bendito Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos. Tuyo es el poder, tuya es la gloria y la honra. Tuyo es el poder. Tú eres omnipotente, Señor. Tú eres omnisapiente. Eres omnipresente. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios eterno. Gracias, bendito Dios. Gracias por este mensaje, Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo, que los guardes de todo mal, de todo peligro. Te pido en el nombre de Jesús que guardes esta palabra en el corazón de ellos y que cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Te pido para que esta semana sea una semana de victoria, una semana, Padre, en la cual podamos ver tu mano, tu poder, Señor, reflejado en muchos aspectos de nuestra vida, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser esos guerreros espirituales que tú quieres que seamos, confiando en tus promesas, porque sabemos que de antemano tú eres el que batalla por nosotros. Tú luchas por nosotros, y no es nuestra la guerra, sino de Jehová nuestro Dios. Gracias, bendito Dios, por este mensaje. Gracias por esta palabra, y te pido en el nombre de Jesús que lleves con vida y con bien a tu pueblo. Bendice también a los hermanos que escuchan a través de los medios este mensaje. Bendícelo grandemente y poderosamente en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.